A viernes tenemos de 7 a 8 de la mañana Caminando con Jesús por la estación radial La Verdad del Evangelio. Este espacio está dividido en 2 sesiones, de lunes a miércoles trabaja este servidor con mi familia y de jueves a viernes trabaja el hermano Mario y el hermano Arnovis, también en la radio, y asimismo el hermano Juan Martínez. Los lunes de 12:30 a 1:30 está el hermano Daniel Olivera con el espacio Alabanzas y Reflexiones. Los miércoles el hermano Carlos Torres con el espacio Un Encuentro con Jesús de 12:30 a 1:30. Los viernes tenemos Vida Nueva en la radio. Amén. Vida Nueva en la radio. Ayúdenos para estar aquí atendiendo también. Ese es para atender el grupo de Vida Nueva, las necesidades de nuestros adolescentes. Era el antiguo Adolescentes en la Radio. Amén. Los viernes también hay un programa nuevo en la noche. ¿Cómo es que se llama y a qué hora empieza? Zona Juvenil. ¿A qué hora ya comienza? A las 8:30, cuando ya todo el mundo está en la casa, ahí en su hamaca o en su mecedora o hasta en la cama. Algunos se acuestan temprano, ¿verdad? Entonces, 8:30 tiene usted Zona Juvenil los días viernes de 8:30 a 9:30 a cargo del hermano Mateo Figueroa. Los sábados viene bien recargado. Amén. Los viernes tenemos triple programación porque tenemos Caminando con Jesús en la mañana, tenemos Vida Nueva en la radio y tenemos Zona Juvenil. Asimismo, los sábados también tenemos triple programación. En la mañana bien temprano, 5:30, 6:30, Amanecer Juvenil. Después tenemos un programa también nuevo que ya va para tercer espacio, es Datos Bíblicos. ¿Sabe a qué hora es? De 7 a 8 de la mañana a cargo de los muchachos Ubaldo José y Alberto Enrique. Esos son los que están al frente de este espacio radial, Datos Bíblicos. Y por la tarde, en la noche ya el culto de jóvenes. Así que los sábados también está recargado. Gloria al Señor. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Entonces, hermanos, les invito para que no se pierda nada de este espacio radial porque todo va pensado en el crecimiento y la edificación de nuestras vidas. Amén. Muy bien, vamos a la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios. Recordando la programación habitual, ¿no? Martes, culto de oración y estudio bíblico, 6:30 aquí en el salón. Los jueves, culto de caballeros. Este jueves fue culto de familia, para la familia. Yo estaba al tanto, ¿no cree usted? Yo no me pierdo programa. Dios te sigue usando, hermana Marisa, grande y poderosamente. Amén. No hay nada más bonito que un tomador de tinto contento. Vamos a la palabra de Dios. Estemos de pie, por favor. Salmo 103, versículos 10 al 13. Salmo número 103. Salmo número 103, versículos 10, 11, 12 y 13. Amén. Bueno, ¿ya usted lo tiene en la mano? Dice la Escritura en el nombre del Señor Jesús: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Amado Padre Celestial, te damos gracias por dejarnos vivir este nuevo día, porque hemos podido abrir los ojos y contemplar la luz de un nuevo día lleno de esperanza, sabiendo que tú estás al tanto de nuestras necesidades. No nos vamos a preocupar por el alimento, tampoco por el vestido. Nuestra preocupación es vivir este día contigo, agradándote, escuchando tu voz, alabándote y sirviéndote, Señor. Oh, ahora estamos en tu casa porque queremos oír tu voz.
Prepara nuestro corazón, que nuestro espíritu esté tranquilo en tu presencia, nuestro oído atento, Señor, y nuestra voluntad rendida para obedecerte. En el nombre del Señor Jesús, usa tu siervo para edificación de tu iglesia, Señor, y para honra y gloria de tu santo nombre. En el nombre del Señor Jesús, amén. Por favor, se sienta dándole gloria al Señor. Hagamos un breve recuento de algunos enemigos de la fe. ¿Cuáles son los temas que hemos abordado ya? Primero, ese fue el segundo. El tema general los domingos lo hemos titulado Algunos enemigos de la fe, debido a que en la vida cristiana todo es por la fe. El perdón de pecados se obtiene por la fe, el Espíritu Santo se obtiene por la fe, caminamos por la fe podemos agradar al Señor. Entonces, hay algunos enemigos que intentan afectar nuestra fe para llevarnos a desobedecer a Dios. Entonces, estamos ocupados en estudiar algunos de estos aspectos y ya llevamos, este es el cuarto tema al respecto. Entonces, ¿quién se acuerda cuál fue el primero? La duda. La duda da origen a toda la serie que hemos venido tratando. La duda es cuando se siembra esa primera desconfianza, ¿será o no será? ¿Será que voy o no voy? Y por ahí dice en 1 Bernabé 14:2, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. ¿Usted ha escuchado ese versículo, verdad? ¿No lo ha escuchado? Claro, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Hay momentos en la vida en que no se puede dudar. Por ejemplo, los deportistas, esos de alto rendimiento que son atletas, los nadadores, cuando tienen un punto de partida, ellos tienen que tener su musculatura y su posición listos esperando el pistoletazo. Porque el que no tomó la partida a tiempo, hermano, ya empezó a perder. Para lanzarse a la piscina, para arrancar a trotar, a correr, si duda, se quedó. Se quedó. Y nosotros tenemos una carrera que es para la vida eterna. Y vimos bíblicamente que el que duda se lo lleva el agua, se hunde por allá. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dijimos también que la duda, todos la cometemos, todos fallamos, todos dudamos. Y la solución para corregir el pecado de la duda es teniendo un encuentro con el Señor Jesús. La duda es la que da origen al siguiente pecado, o el siguiente enemigo, que lo titulamos ¿cómo? La incredulidad. La incredulidad ya es esa vaciladera, esa inconstancia entre si lo hago o no lo hago. Por ejemplo, una persona que es insegura en sí mismo y está enamorada de una chica en la iglesia, pero no se cree capaz, entonces no le echa el cuento. Y vive enamorado y a todo el mundo le dice que esa es la novia de él, pero nadie sabe, o ella no sabe que esa es la novia de él. ¿Oyó? Y como no le dice nada, viene otro de la calle y se la conquista y se cuadró y se casaron y él vea. ¿Por qué? Porque no se atrevió, por estar vacilando. Cuando uno está seguro, toma decisiones seguras. Entonces la incredulidad nos lleva a, ¿será que lo hago? ¿Será que le creo? ¿O será que...? Eso nos puede conducir a un mal final. El tercer enemigo que vimos fue la desobediencia. Entonces mire que eso es como una escalera: duda, incredulidad, desobediencia. Ya la desobediencia es un acto que se comete por inducción, porque alguien lo indujo a desobedecer, y la Biblia nos dice: hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, tú no lo permitas. Amén. Y está también la desobediencia que se comete con conocimiento de causa. Que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya se cataloga como pecado. Y en el día de hoy, ¿de qué hablaremos? ¿Cuál será el tema para hoy? Hago un análisis rapidito a ver a dónde nos pueden llevar esos tres pasos anteriores. Y según el texto, ahí está escrito. Mientras usted va buscando ese texto o va buscando el tema, yo le voy a decir que ese salmo está pensado en otra figura del Antiguo Testamento. Voy a usar dos ejemplos para explicárselo. Primero, ¿cuántos de los que hay aquí conmigo alguna vez fuimos a buscar agua a un Hawái, a un pozo? ¿Sabe que ahí tiene una gramita, verdad? Una gramita muy sencilla.
y a veces uno para sacar tiene que apartar la gramita. Pero esa gramita menuda tiene que estar pila. Usted se para y a poquito se cierra, ¿verdad? Y si usted no está pila a la hora de llenar su pimpina, se trae su poco de gramita de esa. Esa es una de las cosas. Si uno entre más la aleja, más rápido tiene que ser. De lo contrario, se le cierra enseguida. Y queda como si nunca lo hubieran movido. Y en la otra figura, para explicar esta porción, cuanto está lejos, hay dos puntos cardinales aquí. ¿Cuáles son? Y esos son opuestos, ¿verdad? Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestro ¿qué? Nuestros pecados. ¿A qué se refiere el salmista allí? Eso se refiere a una porción que está en el libro de Levítico, capítulo 16. Le voy a dar la cita bíblica para que usted en la casa lo estudie. Levítico 16, del 7 al 22. Para que anote. ¿Qué pasaba allí? Cuando llegaba el sacrificio de expiación nacional, el pueblo de Israel, dentro de sus ordenanzas, tenía un día especial. Era un día de ayuno nacional, donde todo el pueblo se debía afligir pidiéndole a Dios misericordia y perdón por su pecado de todo el año, todo el mundo. Entonces, ya finalizando el día, el sacerdote en el horario indicado debía presentar 2 animales, 2 chivos, hablando en nuestro idioma, 2 chivos ante el Señor. Uno de esos chivos se echaba suerte sobre ellos, y el que era elegido para el Señor sería sacrificado en ofrenda, y su sangre ofrecida para el perdón del pueblo. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y hacía una cantidad de ceremonias, todo lo pertinente. Primero entraba en ropa civil, ofreciendo por sus pecados, luego se ponía la ropa de gala y entraba hasta el lugar santísimo. Si él no moría y el sacrificio era aceptado, todo el pueblo estaba afuera en ayuno a la expectativa. Cuando el sumo sacerdote salía y gritaba, consumado es, entonces había una fiesta nacional, porque el pueblo había alcanzado, Dios había recibido la ofrenda y les había otorgado el perdón. Así que las palabras que el Señor Jesucristo dijo en la cruz, ¿cuál fueron? Consumado es, o sea, el precio por el pecado está pagado. Amén. Nada es por estar. Lo segundo que hacían era el otro animal, el otro chivo, ese se llamaba por Azazel. ¿Han leído esa palabrita? Azazel. Entonces un levita tomaba a ese animal y lo llevaba al desierto. Llevaba al desierto en sentido opuesto al tabernáculo. En sentido opuesto al tabernáculo. Entonces el tabernáculo siempre debía quedar ubicado con la puerta hacia donde sale el sol, ¿verdad? ¿Esto es qué es? Oriente. Entonces el chivo que era ofrecido o para Azazel lo llevaban al occidente, en sentido opuesto. Esa persona elegida era un levita y debía ir lo más lejos. Primero caminaba 10 kilómetros, hacía una parada y una oración, 10 kilómetros más, solo. Y bien adentro, bien adentro. Cuando ya estaba solo en el desierto, soltaba al animal. Nada más cuando el animal se iba, que se perdía de la vista, es que esa persona debía regresar por sus jornadas. ¿Oyó? Pero antes de enviar ese animalito allá, el sumo sacerdote debía tomar, mire, versículo 21, para leer nomás el versículo 21 de Levítico 16. Para que usted vea lo que iba a hacer ese animalito por allá. Levítico 16, 21. Y pondrá Aarón sus 2 manos. Si me puede leer la NTV sería mejor. Pondrá ambas manos encima de la cabeza del chivo y confesará sobre él toda la perversidad, ¿y qué más? La rebelión y los pecados del pueblo de Israel. De esta forma traspasará los pecados del pueblo a la cabeza del chivo. Ahí nace un versículo de Primera Bernabé que se llama el chivo expiatorio. De ahí nace ese dicho, chivo expiatorio, porque sobre él caían los pecados y pagaba por lo que no había hecho.
Entonces, la cabeza del chivo, después un hombre especialmente seleccionado para la tarea, lo llevará el chivo al desierto. O sea, ¿qué iba cargando ese chivito? Casi nada, imagínense. Entonces, ¿cómo es que dice el Salmo? Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros ¿nuestros qué? Pero ahí se usa una palabra. Nuestras rebeliones. Nuestras rebeliones. Entonces ese animal moría ya, abandonado totalmente, no tenía comida, no tenía agua, allá moría. De todas maneras era la muerte. Eso hizo también el Señor Jesús, eso se cumple en el Señor Jesús, porque Él salió fuera de la ciudad de Jerusalén. Y allá fuera de la ciudad de Jerusalén fue que murió en la cruz del Calvario, solo. Por eso Él cargó nuestros pecados. Entonces ve que nada en la Biblia es por estar. Amén. Pero cuando usted lea, cuando está lejos el oriente y el occidente, no es que esos pecados se van a regresar, no, allá murieron. Y cuando el animal se desaparecía, que nunca más lo veía, pues Isaías dice, vuestros antiguos pecados los sepultaré en la profunda mar y nunca más me acordaré de ellos. Por eso es que el creyente debe desarrollar una libre conciencia para no vivir acusado por los pecados del pasado. Si ya el Señor se los perdonó, estás perdonado. Amén, hermanos. Bueno, listo, hasta ahí. No le hago más comentarios porque este no es el tema. Entonces, en el día de hoy es la rebelión. La rebelión. Este hace parte de los 3 pecados imperdonables. Y aquí la cosa es seria, yo. Los 3 pasos anteriores tienen solución. La misericordia de Dios está expedita. Pero pasar de la duda a la incredulidad y de la incredulidad a la desobediencia, y con todo eso no se aparta, y llega a la rebelión, es que definitivamente esa persona se quiere perder. Porque ya tuvo oportunidad en la duda, tuvo oportunidad en la incredulidad, tuvo oportunidad en la desobediencia, pero aún así persiste en pecar, y llega a la rebelión, hermanos. ¿Qué se puede hacer? Amén. ¿Cuáles son los pecados imperdonables? Hay 3 pecados bíblicamente que son imperdonables cuando el creyente los comete. No los comete el inconverso, los comete el creyente. Esos 3 pecados son la rebelión, porque la rebelión no es solamente un pecado de desobediencia, sino un directo desafío de provocación a la máxima autoridad. ¿Se acuerda usted cuando éramos niños y nuestros padres nos corregían o nos decían algo y nosotros le protestábamos o le decíamos alguna palabrita, así fuera balbuceando? ¿Qué nos decían los viejos? ¿A quién felicitaron por eso? O que siquiera uno se lo quedara mirando así, ¿qué me ve? Y a uno tenía que... A veces no dejaban ni llorar a uno, estaban dándole, cállese. Y uno tenía que llorar para adentro. ¿Sí o no? Yo soy de esa escuela. Yo soy de la escuela del psicólogo vea. Era de cuero así, de 4D. Entonces, la rebelión es un desafío consciente y directo a la suprema autoridad de Dios. Los 3 pecados imperdonables, para que no se quede ahí con las ganas, son la rebelión, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso no lo puede cometer un inconverso, sino alguien que ha recibido el Espíritu Santo, y la apostasía. La apostasía es negar la fe, es rebelarse y después de, por ejemplo, usted es creyente pentecostal bautizado en el nombre de Jesucristo, que sabe que Jesucristo es Dios manifestado en carne, y después resulta por allá que creciendo en gracia. Usted apostató su fe. Usted negó todo lo que antes decía que creía y predicaba. Y dice la Biblia que esa persona ha hecho como el puerco lavado y como el perro que vuelve a su vómito. ¿Me hago entender? Entonces, esos son los 3 pecados imperdonables bíblicamente. Pero hoy vamos a hablar de la rebelión. Entonces, en sus propias palabras, ¿qué será rebelión o rebelarse? A ver.
Ponerse en contra, ¿qué más? Hable que la boca es suya. Con hablar no se va a revelar. Amén. ¿Cómo? Desobedecer, sí, Señor. Protestar, pero hay protestas válidas. Amén. Es ir en contra, es rebelarse, es rechazar, es imponer mi voluntad, es desconocer voluntariamente a Dios. O sea, todo esto son acciones conscientes. Aquí no cabe la ignorancia, la rapidez, no, eso es premeditado. Por eso es que este pecado es tan tratado cruelmente en la Biblia. Dios este pecado no lo trata con pañitos de agua tibia, lo trata con severidad. Amén. Es verdad que la Biblia dice que toda desobediencia es pecado. Y por ejemplo, si usted lee en Isaías 43, 25, Isaías 43, 25, habla del pueblo de Israel y dice Dios de la siguiente manera. Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones. Ahí lo que se tradujo como rebelión es pecado. Por amor de mí. Y no me acordaré de tus pecados. Se vuelve a usar la misma figura. Y no me acordaré de tus pecados. Aquí la palabra que se tradujo como rebelión es pecado por debilidad. ¿A qué me refiero? Tengo un problema, no sé si es mi problema, usted también lo tiene, que cuando tengo hambre, demasiada hambre y estoy trabajando, me bloqueo, no rindo. Y eso me pone de mal genio, no sé usted. ¿Cuántos trabajan con hambre, voluntariamente así, con ganas? Uno cuando está lleno canta, ¿verdad? Y hace las cosas con alegría, pero con hambre. El sistema protesta. Y el estómago mío aprendió a hablar, imagínense, y me reclama. El suyo no habla todavía. Protesta, cuando no tiene hambre protesta, Mano Sonia. Su habla en lengua. Entonces, ya yo sé que lo que está pidiendo es comida. Entonces, uno a veces cuando tiene esa rabiecita así, responde mal. No procede de la mejor manera. Pero eso es por debilidad, por nuestra naturaleza débil. Ejemplo, Salmo 51. David comete este pecado, pero por la debilidad de su carne. Ten misericordia de mí conforme, ¿cómo es? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti para ser reconocido justo. Y reconfiesa su pecado de rebelión. ¿Cuál fue el pecado? Acostarse con una mujer que no era la suya. Porque cuando debía estar en la guerra, era por allá mirando Facebook, mirando Instagram en la terraza de la casa, y entonces se puso a ver pornografía en vivo y en directo y terminó en pecado. Amén. Entonces quedó alimentando la carne y cayó en pecados de la carne, que luego le agregó otros pecados que agravaron la situación. Sin embargo, es tomado como rebelión, y allí Dios tuvo que cambiarle el corazón. En esos dos aspectos es rebelarse por debilidad. Pero en lo que vamos a ver más adelante, notaremos que, vamos a primero a ver una cita bíblica para darle base. Salmo 30 y Mateo 18, 15. ¿Cómo trata Dios las situaciones de pecado? Mateo 18, 15 y Salmo 39, 11. Rapidito, a ver. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. En ese estado primario, el pecado es solucionable entre dos personas. Ni siquiera ha llegado delante de Dios. Aunque Dios lo sabe, pero Él nos da la capacidad a nosotros de arreglar las diferencias. Cuando entre nosotros arreglamos correctamente las diferencias, los pecados, pues Dios también nos perdona, porque a partir de que yo le perdono a usted y usted me perdona a mí, Dios automáticamente nos perdona. Ese es el primer paso. Segundo paso, si no se arregla entre los dos, entonces hay que buscar unos testigos, ¿verdad? 2 o 3 testigos.
Hombre, si yo no le hice mal, yo no le quise hacer la maldad, sí le quedé mal con el pago de la plata o con lo que haya sido, pero tengo la intención de pagarle. Pero el otro está tan encolerizado que no quiere escuchar razones y entonces se agota ese segundo recurso. Cuando el segundo recurso falla, entonces dice que se lo diga a la iglesia. Todos estos 3 pasos es con el propósito de hacer reflexionar al que está encaminado a seguir rebelde, porque está actuando rebeldemente. Amén. Entonces, si no lo oye, díselo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, ténganlo por gentil y publicano. O sea, ese no es ningún cristiano. En otras palabras, lo que quiere decir. No es ningún cristiano porque no está procediendo como cristiano. Entonces, miren que ahí hay 4 pasos. Salmo 39, 11. Habla del contexto. Versículos 16, 17 y 18. Vamos al Salmo 39, 11. Con castigos por el pecado, ¿qué hace Dios? O sea, esto para que veamos que no es que, hermano, Dios enseguida va a actuar severamente. No, cuando Dios actúa es porque ya antes dio muchas oportunidades. Porque si algo define a Dios es que Él es misericordioso y Él es amor. Amén. Él es amor y Él actúa en justicia según verdad. Entonces, Él cuando nos ve pecar, Él no nos castiga enseguida, nos da oportunidad hasta que reconozcamos, porque el que reconoce sus pecados y se aparta, alcanza la misericordia de Dios. Amén. Con castigo por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de Él. Ciertamente, vanidad es todo hombre. O sea que delante de Él, por muy rebelde y muy boca larga que seamos, o lengua larga que insultemos a Dios, ve, al final somos como ¿qué? Tan frágiles delante del Señor, que eso es una pelea perdida antes de empezar. Gloria al Señor. 2 Timoteo 2:24. ¿Cómo debe proceder el siervo del Señor ante un caso de rebelión? 2 Timoteo 2:24, Dios habla hoy, por favor. Versión Dios habla hoy. ¿Cómo debe un siervo de Dios tratar los temas de rebelión dentro de la congregación? 2 Timoteo 2:24. Un siervo del Señor no debe andar en peleas, porque se la buscan a uno. Pero para pelear se necesitan 2. Y si uno no separa, el otro tendrá que pelear solo. El que pelea solo está loco, ¿verdad? Un siervo del Señor no debe andar en peleas. Al contrario, debe ser bueno con todos. Debe ser apto para enseñar. Debe tener, ¿qué más debe tener? Sigo. Y corregir con corazón humilde a los rebeldes. ¿Quién es un rebelde? El que sigue y no se corrige y no acepta. A los rebeldes, esperando. ¿Cuál es la esperanza del predicador, del que enseña? Esperando que Dios haga que se vuelva a Él. Queda a entender que va en contra de lo que Dios señala. Esperando que se vuelva a Él y conozcan la verdad. Y el versículo 26, a fin de que se despierten y escapen ¿de qué? A fin de que se despierten, o sea que están como ¿qué? Como soñolientos, ¿verdad? Como adormecidos, el pecado los tiene anestesiados, no son conscientes, aunque creen que tienen la razón, no están actuando ellos. Por lo que dice el versículo ese, mire, a fin de que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene, no es que los va a tener, en manos de quién están, quién los está usando. Que el diablo los tiene presos para hacer de ellos. Entonces, ¿quién está usando a un rebelde? ¿Se da cuenta por qué Dios es tan severo con ese pecado? ¿Qué dice la Biblia que pasó con Judas cuando tomó la cena? Dice, en aquella hora Satanás entró en su corazón, ¿verdad? Y terminó entregando al Señor. Entonces, esto sucede porque el creyente peca. Por la palabra oye y sabe que es pecado. Pero como no se enfermó, no se murió y aparentemente le siguió yendo bien, sigue pecando.
y se habitúa a pecar y no se aparta del pecado y piensa que tiene licencia para pecar y sigue pecando y Dios dándole oportunidad. Y Dios dándole oportunidad. Y no sabe que está como la cabulla esa de la hamaca que se le van partiendo los pelitos. ¿Oyó? Y él dándose, como decía mi abuela, dándose honda en la hamaca. ¿Oyó? Y la cabulla partiéndose de los pelitos. Abusando de la misericordia de Dios. Abusando de la gracia de Dios. Cuando vengo a ver, hermano, el suelazo es grande. ¿Oyó? Sí, porque abusó todo el tiempo de la misericordia del Señor. Y si él estaba diciendo, te vas a caer de la hamaca. Dios diciéndole por la palabra que se arrepienta, que se vuelva, que sea parte del pecado, pero no. El rebelde no le hace caso. No tiene intención de someterse a nadie. Quiere hacer su reverenda gana y por eso termina mal. Amén. Primera Timoteo 5:20. Primera Timoteo 5:20. A los ¿qué? Mire que no son personas que pecaron, no. Y esto es algo metódico. A los que persisten. No, hermano, ya lo hice, nada. Bueno, insiste. ¿Verdad? O sea, vuelve y hazlo. No, hermano, nada. Tercer paso. Después de insiste, ¿qué es? Persiste. Hazlo, insiste, persiste. Es algo gradual. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Eso era antes cuando la gente conocía el respeto. Hoy no se puede corregir ni a un niño. Antes en mi época un anciano encontraba a alguien o alguien mayor en la calle, encontraba a una persona haciendo algo malo y vea, eso no se hace así. Y ahora se lo digo a su papá y se llevaba uno el regaño del viejo en la calle o del anciano en la calle y el de los papás de uno. Y al de la calle decían, gracias, estuvo bien lo que hizo. A los profesores, ¿verdad? Mire, ponga la mano, reglazo, pa. Y le mandaban una nota con uno al papá. Bueno, le decían, profe, devuelve y dele. Yo. Pero hoy, ya es que le están echando el bienestar. Entonces, ese método ya yo no lo puedo hacer. De exponer a una persona en público, pero lo que sí puedo hacer es explicar la palabra, porque la palabra de Dios es útil para corregir, ¿verdad? Para redarguir. Entonces, una vez que enseño la palabra, como pastor salvo mi responsabilidad. Ya depende del que oye si la obedece o no la obedece, porque si decide desobedecerla no me está desobedeciendo a mí, porque el que a vosotros oye, a mí me oye, el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza, así que ahí descanso yo. Salmo 95, versículos 8 al 10. Salmo 95, versículos 8 al 10. No endurezcáis, entonces mire, cuando estos son pasos para llegar a ser un rebelde. Lo primero que hace la persona que decide tomar el camino a la rebelión es, lo primero, endurece su corazón. ¿Se acuerda que uno de los temas anteriores lo vimos? Endurece su corazón y la palabra o pone el paraguas, ese mensaje no es para mí, ese le cae a Edgar o le cae a Eddie y entonces a todo el mundo le cae menos a él. Está endurecido. Y amén y gloria a Dios, pero no porque está entendiendo, sino que está contento que están dando lechuzo a otro. ¿Oyó? Tiene el corazón endurecido. Porque quien es sensible a la palabra de Dios no puede evitar llorar, quebrantarse en la presencia del Señor, porque Dios está tratando con él. Entonces, no endurezcáis vuestros corazones. Ejemplo, como en Meriba, como en el día de Masa, en el desierto. ¿Qué pasó ese día? Versículo 9. ¿Qué pasó ese día? Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Versículo siguiente. 40 años estuve disgustado. Imagínense, Dios que es grande en misericordia, que es lento para la... Y mire, demoró 40 años bravo. Ese pecado fue serio, mano. Para hacer que Dios demore tanto tiempo enojado, vea, la cosa fue seria. Y esa cita se repite muchas veces en el Nuevo Testamento. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos.
Y el versículos 11. Por tanto juré, peor la cosa, que el Dios que dice que es blanco tenga que jurar. Ese candado no lo abre nadie, hermano. Juré en mi furor que no entrarían. Entonces el rebelde, ¿qué destino le espera? ¿Se salva o se pierde? Vamos a Proverbios 10, 17. Entonces, en primer lugar, endurece el corazón. Segundo lugar, el rebelde aparta su oído para no escuchar la palabra. No escucha consejo de nadie. Si no escucha a Dios, olvídese que va a escuchar a alguna persona. Si ya Dios por su palabra no puede hacer nada por él o por ella, ¿quién? Ni el chapulín colorado, porque ya se murió. Proverbios 10, 17. La TLA, por favor. El que acepta la corrección tendrá una larga vida. ¿Pero qué? Eso suena casi a primera Bernabé, ¿verdad? El que no oye consejos no llega viejo. Mire lo que dice ahí. Pero quien no oye consejos no llegará muy lejos. O sea, la vida se le va a acabar antes de lo que Dios tenía pensado para él. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios dice que al malo lo mata el pecado. Muere antes de tiempo, por su maldad, por sus malas decisiones, por su mal camino. Entonces, en primer lugar, endurece el corazón. En segundo lugar, no oye la palabra, no oye corrección. En tercer lugar, ya está ciego. Está tan ciego que leíamos que es un servidor del diablo y no se da cuenta. La cita para estar ciego es 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los que desobedecen para que se pierdan. 2 Corintios 4:4, no lo vamos a mirar. Vamos rápidamente al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Ahí en esa, hermano Mateo, en ese computador está una Biblia que se llama Palabra de Dios para Todos, PDT. Coloquemos la cita bíblica en esa porción. PDT, Palabra de Dios para Todos. Primer libro de Samuel 15, 23. Dice, negarse a obedecerlo es tan malo como ¿qué? Como la brujería. Ser tercos y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. Creo que eso no necesita explicación, ¿verdad? Tú te negaste a obedecer el mandato del Señor. Eso es rebelarse. Eso es rebelión. ¿A quién le están hablando? A la cabeza de la nación, al rey. Al rey, mire. Tú te negaste a obedecer el mandato del Señor. Por eso Él ahora se niega a aceptarte como rey. Ay, hermano, Dios me desechó. No, es que tú lo desechaste. Tú lo desechaste a Él. Como tú lo desechaste a Él, Romanos 1 dice, por cuanto decidieron no tomar en cuenta a Dios, Dios también los abandonó. Si usted eligió ese camino, mi hijo, que le vaya bien. Así que no tiene nada que reclamar. Amén. Sigo leyendo. Negarse a obedecer. Entonces Saúl le dijo a Samuel, he pecado. ¿Sabe qué es pecado? No obedecí los mandatos del Señor, ni hice lo que me dijiste. Tenía miedo del pueblo y les hice caso. Ahora te ruego que me perdones por haber pecado. Ven conmigo para que rindas culto, porque sabe que ya Dios a él no lo va a escuchar. Para que rindas culto al Señor. Ojo con eso. No se ponga a estar intercediendo por aquel o por aquella a quien ya Dios no escucha. ¿Cómo sabemos cuándo Dios no escucha a una persona? Bueno, el libro de Proverbios dice, aquel que cuando es reprendido endurece o aparta su oído, también su oración es abominable delante de Dios. ¿Lo han leído? Si no lo han leído, se lo dejo de tarea. Proverbios, libro de Proverbios. Quien aparta su oído para no escuchar la ley de Dios, la palabra de Dios, también su oración, o sea, cuando ore, su oración es desagradable, es abominable delante de Dios.
Porque es que a Dios no le interesa la oración, sino el que ora. A Dios no le interesa el hacer, sino el ser. Entonces este personaje está diciendo: Samuel, ves, para que hagas culto y ores por mí. Pero ahí el qué. Al final termina Dios regañando a Samuel y le dice: no me ores por él porque ya yo lo deseché. Lo regañó porque estaba llorando, ¿se acuerda? Deja de llorar ya por Saúl, si yo lo deseché. Es más, ya tengo el reemplazo de él. Entonces, para el rebelde, mi hermano, cuando llega a ese paso, vea, la cuestión se pone maluca tirando a feo. Maluco tirando a feo. Vamos a mirar unos textos. Número capítulo 16, versículos del 1 al 4. Una película a todo color. Libro de los Números, capítulo 16, versículos del 1 al 4. Coré, ojo con ese nombre. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, para que sepan quién es y de qué descendencia viene. Hijo de Leví, o sea, era un levita. Era un levita. Los levitas fue la única tribu que en Israel no fue esclavizada. ¿Sabía usted eso? De las 12 tribus de Israel, 11 fueron esclavizadas, exceptuando los levitas. Por eso Aarón no fue esclavo. Y este señor era, según la historia, administrador de los bienes de Faraón. Entonces, Coré, hijo de todos esos fulanos, descendientes de Leví, se juntó con un amigo llamado Datán y con otro amigo llamado Abirán, que eran hijos de Eliab y On, hijos de Pelet, de los hijos de Rubén. Rubén era el primogénito de Jacob. Por consanguinidad debía ser el primogénito. Pero como Rubén se acostó con una de las concubinas de Jacob, perdió su derecho a primogenitura. Y entonces este pasó a Judá. Mire con quién se están juntando. Eso lo dice la Biblia, yo. Entonces este par de elementos se reúnen con Coré y pasa lo siguiente, versículo 2. Se levantaron contra Moisés. Eso es rebelarse contra la autoridad. ¿A cuántos más evangelizaron ellos? Porque este pecado corre rápido, lo malo progresa rápido. ¿Oyó? Lo malo, eso no tiene que hacer mucha, y ahora por medio de WhatsApp y de Facebook, eso ya que están reuniendo la cuota. Y en ese entonces que no había Facebook ni WhatsApp, mire, logró convencer a cuánto. Eso es como el comején por abajo, sí. Pero es que eso ya lo había hecho, el papá de la rebelión lo había hecho en el cielo con los ángeles. Logró convencer a la tercera parte de los ángeles. Son los que hoy se llaman demonios. ¿Oyó? Los convenció de rebelarse contra Dios. Entonces, este señor con sus amigos convencieron 250 varones de los hijos de Israel, que eran unos ignorantes. Gente que no sabía ni dónde estaba parado, ¿no? Por eso los convencieron rápido. Así no es que dice la Biblia. ¿Quiénes eran? Príncipes de la congregación. ¿Cómo así que príncipe de la congregación? ¿Se acuerda que cuando Jetro le dio un consejo a Moisés, que no hiciera él solo el trabajo, sino que nombrara jefe de miles, de centenas y de decenas? A eso se refiere. Gente de influencia. Suponga usted que eran jefes de centenas y reunieron a ¿cuántos? 250, o sea, convencieron a 2 líderes de 100 y a un líder de 50. O suponga que convencieron a unos líderes de 50, ¿a cuántos convencieron? A 5. O suponga que convencieron a líderes de 10, ¿a cuántos convencieron? Ese jueguito se lo deja a usted, porque ese detalle no nos lo da la Biblia. Lo que sí nos dice es que eran varones, hijos de Israel, príncipe de la congregación del consejo, ya los cercanos a Moisés, varones de renombre, y remarca ahí. Pero los convencieron para que se rebelaran. Hey, oye,
Tú eres de aquí de la congregación, el pastorcito este se va de aquí. Vamos a recoger la firma para que se lo lleven. Cuidado, usted se va a poner con eso. Sí, así actúan, así actúan. Se van a los sentimientos, se van a la amistad. ¿Oyó? Y empiezan a actuar por debajo como el comején. Cuando vieron a ver, se cayó la casa. Porque el rebelde trabaja de esa manera. Amén. Miramos rapidito aquí, vamos a dar un escaneo a este paso. Versículo siguiente. Y se juntaron otra vez contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros. Ya hay quien hable. Yo me voy a parar. Es de estos huecoré. Porque toda la congregación, todos ellos son santos. Y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Que aquí lo único que puede predicar es el pastor. Únicamente la junta local. No, todos somos santos. Pero que todo el cuerpo fuera cabeza, figúrese. ¿Quién camina? ¿Quién lo baña? Todos somos miembros del mismo cuerpo, pero no somos el mismo miembro. Distintos miembros, cada miembro con función. Entonces este señor quería el sacerdocio. Uno, él era levita, quería el puesto ¿de quién? ¿Quién era el jefe de los sacerdotes? Aarón. Y fue Dios quien eligió a Aarón, no fue Moisés. Entonces él quería, Coré quería el puesto de Aarón, aunque él era de la tribu de Leví. Y los otros Datán y Abirán, querían el puesto ¿de quién? ¿Cuál era el otro líder que había en el pueblo? Moisés. Entonces, si no soy yo, bueno que seas tú, pero que no sea el tipo ese. Nosotros también somos santos, nosotros también podemos. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Sigo. Cuando oyó esto Moisés, ¿qué hizo? Normalmente eso es lo que uno hace. Aunque duela en el corazón, aunque arda, que lastimosamente a veces a quien más ayuda a uno son los que se paran y están en contra. Con todo uno, acuérdense que leímos en Timoteo que el siervo de Dios no debe ser peleonero. Entonces uno humildemente va delante de Dios a orar por las personas que le buscan el mal a uno. Otros como Juan y Jacobo, Señor, que caiga candela y los queme. No somos de ese espíritu. Somos del espíritu de aquel que decía: Padre, perdónalos. Amén. Se postró sobre su rostro. Sigo. Y habló a Coré y a todo su séquito. ¿De cuánto era el séquito ya? 250 más 3. Bueno, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerquen a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. O sea, yo no puse a nadie aquí, esto es de Dios. Sigo. Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito. Y poned fuego en ellos, poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será santo, para el cargo de sumo sacerdote. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él, para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarle. O sea, el tabernáculo ninguna otra tribu lo podía tocar, sino solo los levitas. Solo ellos ministraban ahí continuamente. Dios los había tomado para eso. Los libró de ser esclavizados en Egipto, pero con todo hay problema. ¿Sigo? Que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. Procuráis también el sacerdocio. Ya cuenta que querían darle piso a Aarón. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra, eso es rebelión, contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es? Para que contra él murmuréis. Seguimos leyendo. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos
¿Eso cómo se llama? No iremos allá. ¿Es que estamos cansados de sus predicaciones? Y ahora que nos va a que para reunión. Hombre, que se olvide de ese cuento. No iremos. Sigo. Es poco que nos hayáis hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto sin que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Oiga, eso es como que ya aquí están metiendo con Dios porque no fue Moisés quien nos sacó, fue Dios. Ahora, Dios no lo sacó a la brava. Dios lo sacó porque según Éxodo el pueblo estaba clamando, ¿verdad? Clamándole a Dios que los sacara, porque no soportaban ya el látigo de los egipcios. Así que Dios no los sacó a la brava, Dios solo respondió al clamor de ellos. Y ahora vienen a echarle la culpa a Dios que Dios los sacó de allá porque allá estaban mejor. ¿Usted qué piensa de eso? Pero el rebelde cree que tiene la razón. Porque está ciego, no se da cuenta. ¿Acuerda el texto que leímos allá? No se da cuenta del engaño en el que lo tiene el diablo. Ay, ¿para qué nos sacaste? Para dejarnos morir del hambre. Pero sí, Dios lo que ha hecho es hacerles bien. Les da pan del cielo todos los días, les ha sacado agua de la roca, mejor dicho, les pone nube en el día, les pone luz en la noche, les abrió el mar, les endulzó el agua, derrotó a todos los egipcios y los sacó libres y con riqueza. Y todavía Dios es malo. Moisés a cada rato, mejor quítame a mí, perdónalos a ellos, y Moisés es el malo. Aarón todos los días quemando sacrificios y ofreciendo, exponiéndose a muerte allá en el lugar santísimo para lograr el perdón para ellos, y todavía Aarón es el malo. Qué cosa cuando la rebeldía está en el corazón. ¿Oye? Seguimos leyendo. Ni tampoco nos ha metido, mira, tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredad de la tierra y viñas, sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos. Van bravitos los muchachos. ¿Se acuerda que en el Salmo dice, por tanto juré, mira? Ahora no van a entrar. Por eso, vean. Por eso Dios dijo, como ustedes creen que yo no los puedo meter y tal. No entraron. Porque uno recoge lo que siembra. ¿Tiene tiempito para seguir leyendo? Hoy está muy deprisa. Tiene que ver cómo termina la película. Bueno, vamos a ver. Déjela rodar. Entonces Moisés se enojó en gran manera. Imagínense el hombre más pacífico y le volaron el chupo. ¿Cómo sería la cosa? El hombre más manso de toda la tierra. Y perdió los estribos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, ojo con esas oraciones, oye, no mire su ofrenda, ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés, es una oración cortica, pero esa la oyó Dios. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y que sea Dios quien elija. Y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios. O sea, el séquito eran los 250 más ellos 3. Tú también y Aarón cada uno con su incensario. El incensario es lo que es la oración hoy y la alabanza. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Eran 253 contra 2. La división era brava. Ya Coré había hecho juntar contra ellos. Oiga, no sé, usted no se imagina la soledad que uno siente como pastor, como servidor, cuando oye la murmuración y la cosa allá en la congregación y nunca alguien se te acerca, pastor, estoy orando por usted, pastor. Pastor, no está solo. Uno se siente solo. ¿Cómo se sentiría Moisés cuando ya no son solamente 250? Ahora mire, y Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación, el pueblo, porque era un hombre que tenía plata y que tenía poder.
a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria, mire, ahí es donde Dios tuvo que actuar, y ya esto está tomando ya un tinte distinto. Entonces Dios manifestó su gloria. Apareció la gloria de Jehová a toda la congregación, la única manera de detenerlos, porque están siendo inducidos a rebelarse. Amén. ¿Sigo? Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿qué dijo? Apartaos de entre esta congregación y ojo que el pueblo está siendo inducido, los rebeldes son nosotros, pero están cayendo en el mismo pecado. Ese es el problema cuando nos juntamos con personas que no debemos juntarnos. ¿Oyó? Usted sí se dio cuenta hace poco en las marchas esas que habían, y pelea para ahí, después entrevistaban a alguien, ¿usted por qué está protestando? Salían con unas cosas que ni sabían por qué era la protesta. Pero están metidos en la masa y se dejan llevar de las emociones y terminan. Eso le pasó a la congregación. Apartados de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos, ¿qué hicieron? Eso hace uno. Aunque le estén dando por la espalda, uno no deja de orar. Uno se refugia en Dios. Y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó. Mire, uno solo, ¿a dónde iba ya? ¿Se da cuenta que un solo tomate en una caja de 10 los acaba? Todo tomate podrido. No es un solo hombre el que pecó. ¿Por qué te airas? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos del alrededor de la tierra, de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Él siempre estuvo atento. Ajá. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán, y a los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos. Porque impío es el que se aparta de la piedad. ¿Oyó? Y no toquéis ninguna cosa suya para que no en todos sus. Pues ya no era un solo pecado. La rebelión es la suma de una cantidad de pecados. Sigo. Y se apartaron de la tienda de Coré, Datán y Abirán en derredor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a la puerta de sus tiendas con sus mujeres y sus hijos y sus pequeñuelos. Aquí estamos, ¿y qué? Eso es desafiar. Eso es desafiante. Eso es lo que quiere decir ahí. Sigo. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Hermano, yo no me paro aquí a predicar contra usted. Nunca lo voy a hacer. Me paro a predicar contra el pecado, para que nosotros los pecadores seamos librados del pecado y seamos salvos del pecado. Amén. Sigo. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Si lo que hago Dios no lo respalda, entonces yo no vine aquí en voluntad de Dios. Si lo que predico no tiene base bíblica, entonces usted tiene todo el derecho de rebelarse contra mí. ¿Oyó? Es lo que está diciendo Moisés. Sigo. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, o sea, nunca antes visto, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres, entonces la rebelión que causa en Dios, enojo, ira, por eso no lo perdona, irritaron a Jehová. Ajá, ¿cómo termina la película? Faltan ya. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. ¿Sí? Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos de sus bienes. ¿Y quiénes estaban en las casas? ¿Se acuerdan quiénes fueron los que se pararon en la puerta? ¿Con quién y con quién? ¿Cómo puede uno arrastrar a la familia a la destrucción? Porque dice el texto que se paró Rubén, Coré, Datán y Abirán con sus familias en su casa.
en la puerta de su casa. Y vean, la tierra se los tragó vivos, a ellos, a sus casas. Todos los hombres de Corea, todos sus bienes. Oiga, toda la vida trabajando para tener una finquita, tener una casita, tener una economía, y que el día de tu muerte se vaya eso contigo. Como quien dice, por esto te perdiste. Lastimosamente esto te trajo hacia fondo, te llevó a pique. Lo que debió ser una bendición se te convirtió en tu pérdida. Pero lo más triste, mi hermano querido, es que eso no terminó allí. Eso no terminó allí. La rebelión, murió Coré, Datán y Abirán en los 250. Pero ya algunos quedaron con el corazón dañado. Usted en su casa va a hacer lo siguiente, va a seguir leyendo la historia y va a pasar al capítulo siguiente y va a encontrar que el pueblo después se vino contra Moisés diciendo: ustedes fueron los que mataron a esa gente. ¿Cómo le parece? Cuando no fue Moisés el que abrió la tierra, ¿o fue Moisés? ¿Ah? Pero es que la rebelión no te deja ver la verdad. La rebelión te ciega, no te permite ver la verdad. Amén. Vamos a ver si encontramos rápidamente el texto. Del número 16, del versículo 41 en adelante, para terminar ahí. Porque es triste que una familia y que una congregación sea afectada por el pecado de un solo hombre que no se le prestó atención, que siga dañando. Números 16, 41. El día siguiente, ese es el mismo capítulo. ¿El día siguiente de qué? Que se abrió la tierra, que se manifestó la gloria del Señor, que murieron los 250. El día siguiente toda la congregación, ¿se acuerda que ellos estaban ya listos para acabar con Moisés y solo la gloria del Señor los apartó? Ellos no se arrepintieron, se fueron para su casa asustados. Pero una cosa es el susto y otra cosa es el arrepentimiento. Quien se arrepiente no quiere volver a cometer el pecado. Pero quien se asustó, apenas se le pasó el susto, vuelve y la hace. Al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte. Ahí, hermano. Sigo, vamos hasta el 46. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo. Les iban a dar viaje también, oyó. Y aquí la nube apareció, lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Sigo. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. ¿Y qué hicieron? Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro. Uno prefiere morir, prefiere dar su vida, aún por aquellos que le causan daño. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en el fuego del altar sobre él, y pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová y la mortandad ha comenzado. Porque la paga del pecado. Entonces Aarón tomó el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación, y aquí una mortandad había comenzado en el pueblo, y él se puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los... Así está el pastor, así está el predicador, entre los que están dañados y los que todavía no se han dejado dañar, para que no caigan allá. ¿Oyó? Y los vivos, y cesó la mortandad. ¿Qué está haciendo Aarón? ¿Usted cree que él también estaba expuesto a morir? Se puso en medio de los vivos y los muertos. Señor, perdónalos, ten misericordia. Estoy haciendo aquí, ofreciendo sacrificio para que estos no mueran. Y siga leyendo a ver si alguien dijo: Aarón, gracias por salvarme la vida. Moisés, gracias por salvarme la vida. Hermano, estos temas son muy largos y muy profundos y hay mucho que decir.
Por ejemplo, lo de la torre de Babel en Génesis 11, eso es rebelión. Hay mucho aspecto, pero vamos a dejar hasta aquí porque no quiero cansarlo. Solamente quería mostrarle la gravedad del asunto. Por eso es que la palabra de Dios está tan llena a cada lado de la misericordia del Señor, que es nueva cada mañana, porque Él sabe que cada día fallamos, pero cada mañana nos otorga nueva misericordia. Y quien reconoce su pecado y se aparta alcanza la misericordia de Dios. Dios no quiere nuestra muerte, Dios no quiere nuestra destrucción. Para eso dio a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que el que en Él crea no se pierda. Estemos de pie, por favor. Dice Hebreos capítulo 10, que quien se revela, este pecado es imperdonable porque está pecando deliberadamente. Está teniendo por inmunda la sangre del pacto. Está pisoteando al Hijo de Dios. Está haciendo afrenta al Espíritu Santo. Por eso no queda sino una expectación de juicio y un hervor del fuego. Y termina diciendo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hablando del mismo pecado. Pero hoy es día de misericordia. Hoy no es día de muerte, hoy es día de vida. Hoy es día donde podemos levantar la mano y decirle, Dios, gracias. Porque cuando iba lejos de ti, tu gracia me alcanzó. Cuando caminaba en contra de tu luz en las tinieblas, tu voz la escuché y pude volver a ti, Señor. Por eso deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase, regrese a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Oremos unos por los otros, pero cuidemos nuestra salvación, hermanos. Sobre todo, cuidemos nuestro corazón, que no se rebele contra la autoridad, que no se rebele contra la palabra de Dios, que no se rebele contra Dios, porque nunca nos va a ir mal. Si un hijo se rebela contra la autoridad de su padre, no le va bien. No le va bien, porque para que nos vaya bien tenemos que honrar padre y madre. Y rebelarse es deshonrarlo. Y si nos va mal deshonrando a nuestros padres, ¿cómo nos irá deshonrando a nuestro Padre Celestial? Levantamos nuestras manos, clamamos al Señor. Hoy nuestras oraciones son aquel incienso que subía a la presencia del Señor. Dios tiene todo poder. Y en alguna de las fallas que hemos cometido hemos podido quedarnos, hemos podido perder la vida, pero Dios ha sido misericordioso. Su mano buena, su amor se ha extendido y no nos ha pagado conforme a nuestras culpas. No nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones. Porque como está lejos el oriente del occidente, así ha hecho alejar Jehová de nosotros nuestros pecados y nuestras rebeliones delante de Él. Señor Jesús, en esta hora te doy gracias. Gracias por darme la oportunidad de invocar tu nombre. Gracias por darme la oportunidad de anunciar tu palabra. Yo sé que estos temas